¿Qué tal, comunidad del CBT número 4, Cuautlalpan? Hoy en día contamos con la presencia del profesor Fermín. Es una dicha, profesor Fermín, que esté en este espacio, que haya acudido y sobre todo que nos esté brindando esta temática actual del coronavirus, que me imagino que le costó vincularla con su campo disciplinar, profe Fermín. Gracias por la invitación, maestro Hugo. Estamos dispuestos a trabajar y vamos a intentar relacionar lo más posible, no solo en el campo disciplinar de las matemáticas, sino vamos a tratar de hablar, a lo mejor de forma muy básica, pero cómo influye este tema, este caso de coronavirus, no solo a nivel local, nacional, sino internacional, ¿no? ¿Cuál es el impacto que va a ocasionar? Entonces, pues vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos. Agradecemos la invitación y estamos. No, es un placer, nuevamente vuelvo a repetir que es un placer contar con profesores que se estén sumando a este tipo de campos, ¿no? Este tipo de campos virtuales, tecnológicos, donde podemos llegar a todos y cada uno de nuestra comunidad y sobre todo de los estudiantes específicamente, ¿no? Hoy en día la comunidad de profesores estamos comprometidos a vincularnos de esta manera tan directa con nuestros estudiantes y pues desde aquí les mandamos un saludo virtual, ¿no?, a cada uno de nuestros estudiantes, profesor. Y es qué tan importante es empezar a retomar esta parte que usted bien dijo, ¿no?, de la correlación que se da, de la información que tenemos actualmente, esta correlación que se da con los distintos campos disciplinares y con todas las áreas, ¿no?, posibles. Me gustaría, profesor, dejarlo en su experticia y que nos pudiera vislumbrar esta temática del coronavirus en este campo disciplinar de las matemáticas. Por favor, profesor. Gracias. Bien, buenas tardes a todos, buen día a todos. Vamos a hablar de el coronavirus como tema central. Una palabra que realmente se me hace nueva. Sin embargo, lo que nos interesa de aquí, o lo que nos llama la atención, es el virus, ¿no? Ya va en diferentes medios de comunicación. Hemos estado escuchando que la palabra corona es debido a su forma. Entonces, esta temática la vamos a desarrollar básicamente como eje central en coronavirus y cómo lo podemos asociar a cada una de las asignaturas que nosotros trabajamos. Bien, primero hablemos del virus. No sé si esté en lo correcto, habría que documentarnos un poquito más, pero lo que yo investigué, lo que yo busqué, es que el virus, los virus miden aproximadamente de 80 a 100 nanómetros, ¿sí? Una medida que en realidad no es muy escuchada, los nanómetros, por lo menos hasta el nivel académico que nosotros estamos cursando, todavía no lo manejamos de forma cotidiana. Bien, vamos a explicar primero qué es un nanómetro, cómo o qué representa. El nanómetro es una medida de longitud, ¿sí? Partamos de un metro cuya medida de longitud todo el mundo dominamos, conocemos, un metro. Si este metro nosotros lo dividimos entre 1000, estaríamos consiguiendo obtener una medida que también conocemos, un milímetro, ¿sí? Y si a su vez este milímetro lo dividimos entre 1000, estaríamos consiguiendo una micra. Bien, y después de esto, si la micra la dividimos entre 1000, nosotros estaríamos consiguiendo un nanómetro. Pasemos a la parte numérica. ¿Cómo se representa esto? Bien, el milímetro es 1 entre 1000. La micra es esta parte entre 1000 otra vez. Entonces quedaría 1 sobre, tenemos el 1000 y los 3 ceros que tendríamos que agregar. Y a su vez el nanómetro quedaría 1 entre, tenemos este resultado, son 1000, y los 3 ceros que es la parte de la división. Entonces un nanómetro representa una 1000 millonésima parte de un metro. Imagínense
la longitud que tiene. No tenemos la capacidad visual natural del ser humano para poder apreciarlo. Para poder apreciar esta medida nosotros necesitamos aparatos tecnológicamente avanzados en donde nosotros podamos observarlos, estudiarlos. Entonces, esta es la medida de un nanómetro. Bien, este nanómetro nosotros lo podemos expresar. Esto es una razón, una fracción, pero también lo podemos expresar en forma decimal y más propiamente en notación científica, ¿sí? Para no poner tantos ceros aquí, la forma más propia es la notación científica. Quedaría de esta forma: 1 por 10 a la negativo 9 como exponente, ¿sí? En donde negativo 9 es la posición decimal que ocupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y hablando de posición decimal, la representación decimal de esta fracción sería 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la posición decimal que ocupa, ¿sí? Nos damos cuenta entonces que esta medida la podemos representar de tres formas: 1, 2 y 3, y representan exactamente el mismo valor numérico. Bien, decíamos entonces que si un metro lo dividimos en 1000 millones de partes, obtenemos el nanómetro. Y decíamos que el virus tiene una medida aproximada de 80 a 100 nanómetros. Bien, lo que estamos ocupando aquí entonces son las reglas de los exponentes, notación científica, los valores decimales, las fracciones, para hablar de números pequeños, ¿sí? Sin embargo, también podemos hablar de números grandes. Por ejemplo, una población. Vamos a hablar de la población de México. 120 millones de personas, ¿sí? También la podemos representar con una notación científica, en donde quedaría 12 por 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a la 7. Noten la importancia, ¿saben? Este exponente es positivo y este exponente es negativo. Y eso nos da muchísima diferencia en la posición numérica de la que estamos hablando. Números muy, muy pequeños o números muy, muy grandes, ¿saben? Y de aquí podemos seguir ahondando. Por ejemplo, somos 120 millones de personas. De esas 120 millones de personas, en la actualidad infectadas de coronavirus, hay más o menos 1094, si no me equivoco, aproximadamente, lo que decían las noticias. Esos 1094, ¿qué porcentaje representan de la población aproximada de México? ¿Sí? Y entonces también podemos hablar de reglas de 3 para sacar porcentajes. Quiere decir que nosotros estamos hablando de 120 millones de personas, que equivale al 100% de nuestra población. Y lo que nosotros queremos saber es, cuando hablamos de 1094 personas, ¿cuál es el porcentaje de personas infectadas con este nuevo virus? En donde tendríamos que hacer una regla de 3 simple, ¿sí? Bien, entonces estamos hablando de la longitud de medida de este virus o de cualquier virus. También estamos hablando de la población. Podemos hablar de algunas otras cosas y me interesa ahorita recalcar lo que el secretario de Salud, López-Gatell, anunció en una de sus conferencias de prensa. Decía él textualmente que el número de contagios se duplica cada 2 días, ¿sale? Y es muy importante representarlo. Por ejemplo, en el día 0 nosotros teníamos una persona infectada. Después de eso, en el día 2, porque como decía él, cada 2 días se duplica, ¿sale? Entonces, aquí estamos hablando de días y aquí estamos hablando del número de personas infectadas. Significa que en el día 0 tenemos una persona, en el día 2 tenemos el doble de personas infectadas, en el día
4 tenemos el doble de personas infectadas. En el día 6 tenemos el doble de personas infectadas, que sería 8. En el día 8 tenemos el doble, que sería 16. En el día 10 tenemos el doble, que sería 32. En el día 12 tendríamos el doble, que sería 64. Y seguimos aplicando esta tabla. 14, 16, 18, 20. Y sacamos el doble del número de personas infectadas. Este es el intervalo de crecimiento del número de personas infectadas. ¿Sale? Cada 2 días nosotros tenemos un intervalo de crecimiento. Pasan otra vez 2 días y tenemos el intervalo de crecimiento. ¿De cuánto es el crecimiento? Del doble de lo anterior. Entonces hablamos de 64, 128, 64, 128, el doble de 128 son 256, el doble de 256 son 512 y el doble de 512 son 1024 personas. ¿Sí? Importante saber cómo se comporta el crecimiento, lo vamos a representar en una gráfica. ¿Cómo se representa el número de personas? El número de días que han transcurrido y aquí el número de personas infectadas. Quedaría así: en el día 0 tenemos una persona, en el día 2 tenemos 2 personas, en el día 4 tenemos 4 personas, en el día 6 tenemos 8 personas, en el día 8 tenemos 16 personas. Y estamos hablando de una función que nosotros conocemos como exponencial, en donde nosotros vamos a plantear esa función. Y es igual, la base de crecimiento es 2 y el número de intervalos cada 2 días va a ser x. Decíamos, este es el primer intervalo, este es el segundo intervalo, este es el tercer intervalo, cuarto intervalo y sucesivamente. Entonces, si nosotros demostráramos esta tabla, quedaría así: 2 a la 0, las leyes de las potencias, ¿no? ¿Qué tan importante es tener conocimiento y uso mediante la práctica de este tipo de ejercicios? 2 a la 0 es igual a 1. Cualquier base a la 0 potencia es igual a 1, con las reglas que nosotros conocemos. Después de esto, este fue mi intervalo 0. Cuando nosotros tenemos el intervalo 1, 2 a la 1, es este 2, el primer intervalo. ¿Sale? Vamos a hablar del primero, segundo, tercero, cuarto. Vamos a hablar de este quinto intervalo. Entonces, si yo en la función sustituyo el número de intervalo, que sería 5, el resultado que espero obtener debe de ser 32. Vamos a ver si esto es cierto. Quedaría entonces la función y es igual a 2 a la x, en donde nosotros sustituimos en x el número de intervalo del que estamos hablando, 5. Este es el quinto intervalo y tengamos presente que al haber transcurrido el quinto intervalo estamos hablando de 10 días a partir de que se detectó el primer caso. ¿Sale? Entonces, 2 a la quinta potencia, si nosotros lo desarrollamos, quedaría de la siguiente forma. Se repite la base, el número de veces que me indique la potencia. 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Que es justamente lo que nosotros habíamos tabulado. Y lo representamos en una gráfica exponencial. Aquí estamos representando entonces el comportamiento mediante una función de cómo crece el número de personas infectadas. Decía López-Gatell en la conferencia, o sea, lo que nos importa es tratar de que este crecimiento no se haga cada vez más largo. ¿Y cómo tratan de evitar esto? Mediante, en este caso a nosotros directamente, mediante la suspensión de labores directa en las escuelas, porque se disminuye el nivel de contagio, ¿sí? Quiere decir que si la densidad de población se encuentra más alta, la probabilidad de contagio es mayor y la función se vuelve
cada vez más grande. ¿Cuál es el peligro aquí o cuál es lo que preocupa a la Secretaría de Salud? Que nosotros no tenemos la capacidad instalada de los hospitales, en donde el número de personas que pueden llegar a enfermarse no la podemos atender en esos hospitales, o no pueden ser atendidas en esos hospitales, y ese es el riesgo que están tratando de prever en esta situación. ¿Qué tan importante es entonces lo que nosotros hacemos? Bueno, ellos, estoy seguro que ya hicieron los estudios estadísticos y funcionales para tratar de disminuir los impactos de esta curva, ¿no? de esta curva exponencial. Hasta aquí la importancia de cómo nosotros podemos relacionar cualquier tema de actualidad y la importancia del tema del que estamos hablando, ¿no? Cómo nosotros tenemos que acatar ciertas indicaciones para poder prever la situación de contagio en el país. Es cierto que ya se está dando, es cierto que hasta el momento son números pequeños, pero hay un punto en el que estos números se disparan, y eso es lo que debemos tratar de evitar. Bien, profe, hasta aquí mi participación. ¿Qué tan importante es, comunidad, que una persona profesional en su campo, si gusta tomamos asiento, profesor, qué tan importante es que nos venga a vislumbrar, a enriquecer todos y cada uno de pues los puntos de vista que a lo mejor nosotros teníamos? Yo me quedo sorprendido de que este tipo de información, cuando te la explican de manera profesional, creo que nos queda claro el por qué nos están enviando a nuestras casas, ¿no? La importancia que nosotros no tengamos este contacto, porque hablando en esta situación de días y de personas, cómo se puede llegar a disparar, ¿no, profe? En este día 20 a mí me sorprende que ya habrá más de 1024 casos, o estos 1024 casos, ¿no? Y yo invitaría a la comunidad escolar, a la comunidad docente, de adentrarnos a este tipo de conocimientos ya de manera más profesional para poder entender y comprender sobre todo los fenómenos actuales que estamos viviendo, ¿no, profesor? Sí, mira, aquí depende mucho del perfil en el que estamos desarrollados cada uno de nosotros. En este caso yo pude relacionar esta información en las asignaturas de matemáticas, porque es lo que estoy trabajando. Y se me hace hasta cierto punto fácil, ¿no? Cuando en algún momento nosotros enseñábamos esta misma función con el supuesto de una bacteria en el laboratorio, actualmente se está viviendo con esa bacteria impactando en forma directa en la población a nivel mundial, ¿no? ¿Qué tan importante es relacionar lo que nosotros hacemos en el aula con lo que pasa en nuestro día a día? Claro, ¿no? Contextualizar esta parte de nuestra disciplina, como bien usted lo hizo, y quisiera yo también retomar una parte importante, comunidad, que es la situación de transversalidad. Profe, ¿me permitiría borrar un poco esto para yo poder abordar una situación de transversalidad que también es de suma importancia, profe, en esta actualidad, comunidad, que nosotros entendamos cómo se pueden correlacionar los diferentes contenidos junto con el campo disciplinar. Aquí el profesor a bien tuvo la idea de correlacionar un fenómeno actual que es el coronavirus con el campo de las matemáticas. Pero recuerda, profe, que tras de cámaras estábamos hablando un poco de la historia, y que dentro de la historia usted me hablaba de que Hernán Cortés, cuando llegó aquí a México específicamente, venía cargando un virus, ¿no? Sí, hay que tomar en cuenta que el impacto que nosotros tenemos actualmente es por un miedo a lo desconocido, ¿no? Platicábamos, como bien dices, detrás de cámara, donde antes el sarampión, la rabia, la viruela, enfermedades que en la actualidad están hasta cierto punto controladas y a las que realmente creo que no le tememos, en algún momento fueron o tuvieron el mismo impacto y miedo que está ocasionando esta enfermedad del coronavirus. La diferencia, claro está, es la velocidad de la información, ¿no? Ver los casos no solamente de dicho o oído,
sino la velocidad de la información en ver los videos, las imágenes, los audios que actualmente podemos ver con la ayuda del internet y ver cuál es el impacto, ¿no?, real. Sin embargo, yo te comentaba, esto le tenemos miedo porque es nuevo, pero en algún momento el sarampión, la rabia, diferentes enfermedades que hasta el momento están controladas, nosotros también les tuvimos miedo. Y en ese momento la preparación de la sociedad era menor a la actual. Entonces, creo que en la actualidad la sociedad juega un papel muy, muy importante al controlar la reproducción de esta enfermedad, de este coronavirus. Claro que sí, ese antecedente, fíjense cómo es tan importante que en este diálogo se construye esta transversalidad, porque el profe habla de antecedentes, ¿no? Antecedentes históricos. Entonces aquí directamente podemos vincular la historia, ¿no, profesor?, en cuanto al antecedente histórico y el cómo ese antecedente histórico nos marca el desarrollo de una pandemia, ¿no? Y a lo mejor aquí ya está aunado al campo de las matemáticas, el campo de la historia. Y usted hablaba de cierto miedo, ¿no? Y este cierto miedo también se puede ver representado en la psicología, ¿no? ¿Y cómo en la psicología? Pues en la psicología con estas compras de pánico que también lo platicamos, ¿no?, tras de cámara, cómo también aquí ya se suma otra disciplina como es la psicología y que analiza el comportamiento humano y este comportamiento humano cómo se va desglosando en estas compras de pánico, ¿no? Pero también podemos relacionarla de manera directa con un taller, ¿no?, el taller de habilidades socioemocionales. Y cómo yo, dentro de esta disciplina o de este taller de habilidades socioemocionales, yo cómo estoy controlando, ¿no?, mis sentimientos y mis emociones a través de un fenómeno, o de más bien de un fenómeno a escala planetaria como es el coronavirus. Es esta enfermedad que está atacando a este grueso del planeta, y yo cómo lo estoy dominando, ¿no?, cómo me estoy sintiendo y cómo estoy encontrando esta correlación de las distintas disciplinas. Y yo podría aunar otra, ¿no, profe? Usted me hablaba de la situación también de química, ¿no? Pero más bien biología, que también de biología, ¿no? Pues la biología aquí, la correlación es sumamente directa, ¿no? El desarrollo de la enfermedad en el ser humano. Qué tan importante es que en este ejemplo, profesores, alumnos, nosotros estamos viendo cómo se están vinculando todas y cada una de las disciplinas que me está brindando mi media superior. Otra disciplina que yo podría pensar es la química, ¿no, profe? ¿Usted nos podría hablar de la correlación directa que tiene la química? Sí, claro. Por ejemplo, en matemáticas se utiliza de forma común la notación científica, que es lo que platicábamos hace ratito, ¿no? Nada más ahora sí que por mencionarlo de forma rápida. Pero la verdad es que un tema nos brinda la posibilidad de trabajar con todas las ramas. Por supuesto. Platicábamos también hace ratito, ¿no?, qué tan importante es no solo hablar de las ramas, sino de las carreras que nosotros tenemos en el CBT. En la actualidad, nosotros tenemos, por ejemplo, una de las carreras, turismo. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto de esta enfermedad coronavirus sobre el turismo a nivel nacional e internacional, ¿no? ¿Cómo va a afectar al Producto Interno Bruto? ¿Cuál es el impacto real que va a tener esta situación? Porque hasta donde nosotros sabemos y vemos en las noticias, están suspendidos vuelos, están suspendidos restaurantes, están suspendidos mucha de la actividad económica que le permite el flujo precisamente de la economía local y nacional, ¿no? Claro que sí, y hablaba bien el profesor de esta situación de las carreras. También tenemos la situación de gastronomía, ¿no, profesor? Que nos están mencionando que la situación del coronavirus pudo haber nacido del consumo de algún tipo de alimento, ¿no? Y que ese tipo de alimentos a lo mejor podría haber sido un murciélago, una rata. Hay varias especulaciones acerca del nacimiento, del surgimiento de este coronavirus. Pero aquí la importancia que nosotros queremos retomar, auditorio, es cómo podemos correlacionar todas y cada una de las distintas disciplinas. Cuando viene el profe Fermín, que profe, a mí me encantó tenerlo el día de hoy, porque su experticia del dominio de su disciplina lo llevó a poder él traernos
una situación o una noticia actual, o sea, contextualizar a través de su disciplina la situación actual y el coronavirus y podernoslos explicar y después poderlo correlacionar con cada una de las disciplinas. Yo aquí los invitaría, profesores, a que pudieran unirse a este proyecto, porque tenemos todavía tercera y cuarta semana, ¿no, profesor? Sí. Y este puede ser un proyecto transversal en donde si todas y cada una de estas disciplinas llegan a generar lo que todos esperamos dentro de la pedagogía, lo que es el aprendizaje esperado común, que como su palabra bien lo indica, tiene que ser el común denominador de todas y cada una de las disciplinas. Los invitaría, profesores, a que se unan a este proyecto, a que pudiera venir un experto en biología y que nos hable de este tema, ¿no, profe? Y que nos profundicemos y que nos enriquezcamos en este tipo de saberes. Sí, claro, lo que nosotros platicábamos era solamente una idea, ¿no? Pero la verdad es que cada uno de los profesores que domina su carrera o la asignatura que le corresponde, pues va a poder hablarnos de una forma más clara, más amplia, ¿no? Por supuesto. Sobre cada una de las características. Mencionabas, por ejemplo, a gastronomía. Gastronomía, yo he escuchado a los muchachos aquí en el CBT y hablaban de una gastronomía tradicional, en donde esa tradicional corresponde a México. Sin embargo, creo que cada uno de los países debería tener tiene su propia gastronomía tradicional, y dentro de esa pudiera estar implícita el consumo de lo que decías, ¿no? De el posible origen de esa enfermedad. Entonces, este tema y cualquier tema nos da para hablar de muchísimas cosas, y de aquí depende, la verdad es que depende de cada uno de nosotros qué tanto podamos asociar los vincular los elementos que nosotros tenemos día a día, ¿no? Bueno, auditorio, hasta aquí queda nuestra participación. Agradezco nuevamente la presencia del profesor Fermín, que nos vino a enriquecer este canal y sobre todo a darnos la pauta, a ponernos de acuerdo todos y cada uno de los profesores que trabajamos en el CBT 4 para poder llegar a nuestro nivel de transversalidad y poder crear el aprendizaje esperado común. Hasta aquí nuestra participación, agradecemos mucho su presencia y fue un placer. Gracias, hasta luego.